Muchas gracias. Con su venia de la presidencia. Adelante. Bienvenida, señora secretaria Rosario Robles, compañeras, compañeros, diputados, amigos que nos acompañan. A mí me toca un tema muy sensible, que es precisamente el poder disminuir el hambre. Un tema que a usted le apasiona y que ha trabajado mucho. La Organización de las Naciones Unidas, la ONU, promotora de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable, sugiere llegar a erradicar el hambre, entre otras cosas, mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas. Erradicar el hambre se ha convertido más que en un problema de política pública en una prioridad de justicia social que requiere de una visión transdisciplinaria para lograr realmente conseguir metas factibles. Implica unir las perspectivas educativas, económicas, de salud, de seguridad alimentaria y nutricional en los programas gubernamentales. Se estima que alrededor del mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos al año, lo cual equivale a 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano. Tan solo en América Latina, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, se pierden hasta 127 millones de toneladas de alimentos anualmente. Por lo que hace a nuestro país, a nuestro México, el Banco Mundial tiene calculado que se desperdician aproximadamente 20.4 millones de toneladas de alimentos al año, con productos que integran la canasta básica, mismos que podrían cubrir la demanda de 7.4 millones de personas en pobreza, prácticamente de toda la población mexicana con carencia alimentaria. Por otro lado, se han realizado estimaciones en donde se muestra que anualmente se desperdician aproximadamente 552,000 toneladas de carne roja, 275,000 toneladas de carne de pollo, 2.8 millones de tortillas, 2.6 millones de toneladas de pan blanco, 4.5 millones de litros de leche y, entre otros, 1.3 millones de toneladas de huevo, productos que, de captarse en los bancos de alimentos existentes o bien en los que se puedan crear, reitero, podrían atender la población en carencia alimentaria. Nuestro país no ha sido omiso ante dicha situación. Actualmente existen antecedentes normativos referentes a la inhibición del desperdicio o la delegación de atribuciones a autoridades locales para efectuar acciones de donación de alimentos. Estados como Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas son las entidades federativas que cuentan con legislaciones referentes al tema. Sin embargo, los 21 restantes no tienen leyes específicas. Es ahí, compañeras y compañeros diputados, que nos corresponde atender precisamente para exhortar en las reformas y en la propia normatividad. Para revertir esta situación, se deben promover medidas tendientes a evitar el desperdicio de alimentos mediante la generación de esquemas de recuperación a efecto de utilizarlos, y eso nos permita garantizar el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria tuvo una ligera mejora en el ingreso laboral. Pasó del 40.1% durante el segundo trimestre del 2017 al 38.5% en el segundo trimestre del 18. Ante esta situación, el Partido Verde Ecologista de México propuso una iniciativa para crear bancos de alimentos para combatir el hambre de los mexicanos vulnerables. Señora secretaria Rosario Robles, en este sentido, nos gustaría saber si la Secretaría a su cargo ha ejecutado algún proyecto que abone a la creación o ampliación de programas sobre bancos de alimentos como una estrategia que permita
darle respuesta a quien más lo necesita, a la gente más vulnerable. Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta. Tiene la palabra la secretaria Rosario Robles. Gracias. Hasta por 5 minutos. Muchas gracias al diputado Jesús Alcántara por sus preguntas. Y decir que, en efecto, uno de los puntos centrales de la Cruzada Nacional contra el Hambre fue establecer un proceso participativo y de alianza con la sociedad civil. Y se hizo una alianza virtuosa con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Por primera vez en México, con la Cruzada Nacional contra el Hambre, se midió el desperdicio alimentario. La paradoja de personas que no tenían qué comer y al mismo tiempo un desperdicio que se calculó por expertos del Instituto Politécnico Nacional en más de 20 millones de toneladas. El 36% del total de los alimentos que producimos son desperdiciados. Y había que ir a fortalecer una estrategia que había surgido desde la sociedad civil, pero que requería del apoyo del gobierno de la República y de los gobiernos estatales. Había que ir a recuperar ese alimento para poder complementar el esquema de comedores comunitarios, porque la Cruzada Nacional contra el Hambre no repartió despensas, instaló más de 5,000 comedores comunitarios en los lugares más pobres del país. A complementar la estrategia de mejorar los indicadores de salud, de protección social, porque la Cruzada contra el Hambre se entendió como una estrategia transversal y no solamente de la Secretaría de Desarrollo Social. Y en ese marco es que iniciamos un trabajo conjunto con la asociación desde que estábamos en Sedesol y que después continuamos en Sedatu a través del programa de infraestructura. En este programa participamos 3 secretarías, la Zagarpa apoyando porque parte de este desperdicio tiene que ver con la producción a nivel agroalimentario, porque mucho de ese desperdicio se queda al pie de la tierra y de la carretera, porque le sale más barato perder esa comida al productor que venderla en el mercado. Y la Zagarpa apoyó para que esos productores pudieran donar esa producción a los bancos de alimentos. Apoyó Sedesol con el empleo temporal, porque parte de ese desperdicio tenía que ver con que no había recursos incluso para cosechar esos alimentos, y entonces Sedesol intervino a través de su programa de empleo temporal apoyando a los bancos de alimentos. Y desde Sedesol y luego en Sedatu, con el programa de infraestructura, se apoyó a los bancos de alimentos para que pudieran construir instalaciones adecuadas, instalaciones dignas que permitieran la alimentación de miles de familias mexicanas en una alianza de la sociedad civil con el gobierno de la República. Se construyeron en esta administración 16 bancos de alimentos con los apoyos de estas 3 dependencias. Se hizo un trabajo transversal, se recuperaron muchas toneladas y se han inaugurado estos bancos de alimentos, y no solamente los que estamos hablando a nivel estatal, sino un banco central, un centro nacional de acopio de alimentos que distribuye a muchos de los que están establecidos a lo largo y ancho del país. La prueba, donde le voy a poner un ejemplo, aquí está el de Puebla, recientemente inaugurado, por el que lucharon durante muchos años y con recursos de Zagarpa, de Sedesol, de Sedatu y del gobierno de Puebla,
hoy es una realidad. Tenía el objetivo de entregar alimentos a 80,000 familias diarias y hoy entrega alimentos a 140,000 familias del estado de Puebla que no tienen de comer. Aquí está uno de los ejemplos, uno de los 16 bancos de alimentos que el gobierno de la República ayudó a construir. En una alianza, insisto, con la sociedad civil, en una alianza con los gobiernos estatales, y hoy estamos por inaugurar en próximas fechas el de Chihuahua, precisamente como parte de este trabajo. Hay mucho todavía que hacer, secretaria. Se desperdicia aún mucho y hay que trabajar para que este alimento desperdiciado llegue mejor a la mesa de los que menos tienen. Muchas gracias. Para réplica por 2 minutos, el diputado Alcántara Núñez. Muchas gracias, con su venia, señor presidente. Adelante, diputado. Señora secretaria, he escuchado con mucha atención, con mucho respeto sus respuestas. Creo que ha sido una aportación de las más importantes para la sociedad, exactamente el poder tener la oportunidad de ser servidor público federal y además servir a México con esa buena voluntad y con ese compromiso. Quisiera en esta oportunidad de réplica hacer un justo reconocimiento, porque en esta respuesta que nos da de cómo en el programa de infraestructura se dan las instalaciones para generar más bancos de alimentos y que eso sin duda le da respuesta a la gente más vulnerable que en México sufrimos mucho. Creo que vale la pena el poder continuar con políticas públicas que sí se han estado implementando en esta administración y que seguro estoy sean de ejemplo para que en la próxima administración se puedan fortalecer. Nos queda claro como Partido Verde Ecologista de México que estaremos acompañando estas políticas públicas porque estaremos trabajando en fortalecer la ley que existe y la normatividad propia. Entonces, seremos unos aliados, estaremos muy atentos. Y señora secretaria, por último, felicitarle por ese trabajo que ha venido realizando, reitero, en esta Administración Pública Federal, como secretaria de la Desarrollo Social, pero fundamentalmente como secretaria de la SEDATU, donde le dio certidumbre jurídica a millones de familias que precisamente tiene que ver con la seguridad patrimonial. Creo que es una de las actividades más importantes, además de como se ha comentado. Usted ha puesto el ejemplo y ha participado en un tema fundamental, que es la Agenda 2030. Va a dejar precedente y seguramente va a dejar ejemplo. Nuevamente, mis felicitaciones y, como siempre, muy atento. Concluya. Es cuanto, señor presidente.